Continuamos con Anaxímenes. Anaxímenes postula como arjé o como principio de todo, en lugar del agua, a el aire, teniendo un enfoque original a partir de la abstracción. Su principio es menos físico y sensible. El aire tiene ciertas características: es infinito, es eterno y también es móvil. Continuamos con Anaximandro. Para Anaximandro, el origen de las cosas es el apeirón, es decir, el infinito o lo indeterminado. La obra más notable de Anaximandro se llamó Sobre la naturaleza y es una de las primeras enciclopedias de las cuales se tiene registro, en las cuales él logra asentar ciertas bases de lo que hoy conocemos como biología. Se le considera quizá la primera obra filosófica griega, les repito, de la cual se tiene constancia o registro. Luego tenemos a Anaxágoras. Su teoría se basaba en los elementos primarios de la materia, visto como semillas de las cosas. Para Anaxágoras nos explica en su cosmología el origen del sistema solar y de los cuerpos celestes a partir de la mezcla desordenada de sustancias. Ya Anaxágoras comenzaba a dar una explicación científica, o intentaba darla, acerca del sistema solar y cómo funcionaba, cómo era la relación entre los astros, por cierto. Luego tenemos la escuela pitagórica. Dentro de la escuela pitagórica ya hay algunos filósofos importantes. Vamos a mencionar generalmente. La escuela pitagórica jugó un papel importante en la época presocrática. Se trata de una sociedad casi religiosa, bajo la dirección de Pitágoras. Pitágoras fue una persona muy cerrada, era muy celosa de su círculo de amistades. Era difícil entrar a la escuela de Pitágoras. Entonces esto condujo a que los filósofos que estuvieran con él se vieran como grupos selectos, por eso dice casi religiosos, intocables. Pero a diferencia de los religiosos, estos filósofos practicaban con la disciplina científica, es decir, nuevamente buscaban la verdad a través de explicaciones y de argumentos sustentables, comprobables, y no a través de cuestiones divinas. También fueron los primeros en transmitir el conocimiento, en fundar escuelas, pero es a partir de aquí se forman las escuelas. Dentro de las escuelas pitagóricas tenemos, de la escuela pitagórica, tenemos a Heráclito. En su obra de la naturaleza despliega su carga materialista y dialéctica. Se le apodaba como el obscuro porque fue enigmático, era una persona que generalmente andaba solo, bueno, es lo que dicen, y por lo mismo la gente no tenía tanto contacto con él. Sin embargo, era una persona que sabía mucho y que transmitía el conocimiento. Su principal punto en la filosofía es que todo se mueve, todo está en constante movimiento. Él a partir de ahí empieza a hablar, a partir de Heráclito se empieza a hablar de átomos propiamente, un concepto que en ese momento era totalmente nuevo, y Heráclito empieza a tejer este concepto y nos empieza a dar la idea de que toda sustancia o toda materia está compuesta por elementos microscópicos que componen la materia. Él decía que todos podemos participar del objetivo en virtud de la racionalidad. El saber para el Heráclito se adquiere a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, a través del hacer las cosas. Para Heráclito, todo ser humano debería ser racional y no irracional, es decir, comportarse como una persona y no como un animal. Luego tenemos a Parménides. Él era lo opuesto a Heráclito. Él decía que los seres somos inmóviles y que solo formamos parte de un escenario. Él creía que el mundo era una especie de esfera totalmente llena, y que el ser verdadero es uno, eterno, inmóvil, indivisible y no contiene vacío. Entonces
era la antítesis de lo que es Heráclito. Luego tenemos la escuela eleática. Aquí hay 4 filósofos más reconocidos de esta escuela, que son Genófanes, Parménides, Meliso y Zenón. Ellos son los principales exponentes. Continuamos con la escuela atomista, cuya filosofía es el principio del vacío absoluto, y que de ahí es de donde se mueven los átomos por una necesidad mecánica. Es decir, los átomos se hallan en constante movimiento. Para ellos, la percepción sensorial constituye la fuente básica del conocimiento. Ahora vamos con una escuela muy importante, que es la de los sofistas. Y bueno, se llamaban así a aquellos filósofos que se dedicaban profesionalmente a ser maestros de la sabiduría y de la elocuencia. Aquí, en este grupo, ya se tenía en común la renuncia a la religión, fíjense qué importante, y la explicación totalmente racionalista de los fenómenos naturales. Es decir, un sofista jamás iba a estar de acuerdo con percepciones o con ideas religiosas o mágicas. Tenían como principio el arte de la persuasión o arete política. Ellos comenzaron a ser grandes oradores, maestros del uso de la palabra, que con su palabra, su argumento, su conocimiento, trataban de llevar la luz, llamaban ellos de la sabiduría al pueblo. Dentro de los sofistas más reconocidos están algunos como Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico y Antifón. Ellos fueron los primeros enciclopedistas de la antigüedad, es decir, personas, filósofos que se dedicaban a hacer compendios de libros completos. Protágoras fue también el primer maestro privado pagado para enseñar, es decir, a partir de ahí podemos decir que hay una educación privada y solamente podían acceder a aquellos que tuvieran el recurso para poder hacer uso de este maestro. Este filósofo sofista fue desterrado de Grecia por dudar de la existencia de los dioses. Es cierto, aquellos que en algún momento expresaban de manera pública o abierta su pensar ateo y negar a los dioses, podían ser llevados a la pena capital por herejes, por herejía. Continuamos por último con la filosofía ática y helénica. Y bueno, aquí se estudian los 3 más grandes filósofos de la antigüedad. ¿Y por qué no? De la historia de la filosofía. Y me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son sin duda los referentes máximos de la filosofía antigua. Ellos generan grandes conocimientos en diferentes campos que hoy en día conocemos como medicina, como matemáticas, como derecho, como estadística, como física. Entonces ellos son sin duda alguna grandes referentes de la filosofía. Y bueno, es así como hemos visto de manera quizá genérica el origen de la pedagogía como una ciencia que surge para tratar de dar explicaciones a aquellos fenómenos físicos que en algún momento no tenían una explicación. Y vemos cómo hoy en día, a pesar de estar en pleno siglo XXI y con tantos recursos tecnológicos a la mano, tenemos gente y sociedades que aún creen que, por ejemplo, la Tierra es plana, ¿no? Existe todavía gente que cree que en algún momento el mar se acabará en una cascada infinita. Y bueno, estamos en el 2019. Vemos cómo a pesar de tantos avances tecnológicos y de tanto argumento científico, la sociedad necesita aún
que se le enseñe el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esto es todo por la sesión de hoy. Espero les haya servido y cualquier duda que tengan, bueno, pues estaremos a través de la plataforma Moodle. Muchas gracias.